Y dale que va país, que son las 7, casi un minuto ya de la tarde, 12 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Se va terminando el fin de semana largo entre los dos grandes de la historia que son, o que fueron, Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano. Día de la Bandera hoy, se va terminando. Muchísima gente que fue a todos los destinos turísticos del país. Un programa con muchísima información pese a ser feriado. Dos anticipos te hago. Cristina Fernández de Kirchner bancó de una manera poco común a Daniel Scioli, el nuevo ministro de la Producción. Vamos a tener toda la información en un ratito con Rosario Ayerdi. Va a estar hablando en vivo con nosotros el ministro de Seguridad Aníbal Fernández sobre todas las alternativas del avión venezolano-iraní que sigue varado en Ezeiza con la investigación judicial abierta. Vamos con todos los títulos y arranca esto que se llama Para que sepas. Alberto Fernández dijo que la Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos, sino que es un país que quiere ponerse de pie. Encabezó un acto casi al mediodía en el Centro Cultural Kirchner por el Día de la Bandera, donde prometieron la insignia patria 2.000 alumnos de escuelas primarias. En instantes, Argentina no es un país sin destino. Lees bien, Garrigós de Rebori me pidió que deje de detener delincuentes para no tener problemas en las comisarías. Tras la fuga de 4 presos en Chacarita, estalló el escándalo mientras siguen los cruces entre la justicia y las autoridades de la ciudad. 2 ladrones ya fueron recapturados y buscan a otros 2 en instantes. Fuga de presos, denuncia y escándalo. La escasez de gasoil sigue siendo grave y los transportistas de Tucumán van a hacer un paro mañana. La medida va a ser por tiempo indeterminado, según anunciaron. Además, en los próximos días, la mesa de enlace del campo prepara una protesta debido a los problemas en la cosecha. En instantes, transportistas tucumanos al paro por la falta de gasoil. Bajaron a matarnos. Discusión fatal en Mar del Plata. Sigue la conmoción por el crimen a puñaladas de un joven marplatense que vivía en Buenos Aires y volvió el fin de semana a su ciudad natal. Tras la discusión fatal, 3 menores fueron arrestados por el asesinato de Martín Mora Negretti. Hay un detenido también mayor de edad. Otra testigo directa habló y contó detalles escalofriantes. Salieron del edificio como aves de rapiña y bajaron a matarnos. Adrián Mauchi, ¿cómo estás en Mar del Plata? Siguiendo desde primera hora del día toda la información sobre este crimen en una parada de colectivo, la gente que le tiraba hielo a esta persona que terminó siendo asesinada a cuchillazos. ¿Cómo andás? ¿Cuáles son las últimas novedades? Buenas noches, Eddie. Sí, realmente una locura lo que pasó en la madrugada del domingo, pleno fin de semana largo, Mar del Plata, con un récord total de turistas, algo que parecía que iba a ser muy bueno, pero bueno, esta noticia que nos empaña y que tenemos que hablar de qué hacían, ¿no? Y preguntarnos qué hacían estos menores en un departamento. A las 2 de la mañana arrojando cosas, arrojando bolsitas de supermercado con algunos cubitos de hielo adentro, algunos elementos más contundentes y claro, cerca del lado de la mañana, fin de semana largo, mucha gente esperando el colectivo. Martín, que era su cumpleaños, Martín Mora, marplatense, que hace unos años vivía en Buenos Aires, salió a festejar con su novia y una pareja de amigos a una cervecería muy conocida que está en zona Güemes, a 300 metros de la parada del colectivo exactamente. Cuando estaban esperando justamente el 511, el colectivo que tenían que tomar para regresar a su casa, empezaron a ver que desde el 7º piso de un edificio, unas personas, ¿no? Que bueno, después nos enteramos que eran menores, arrojaban cosas. Claro, dejen de tirar cosas porque van a lastimar a alguien. Imagínate, Eddie, desde un 7º piso, son aproximadamente 20 metros, un poco más, un poco menos, y está, que te arrojen unos proyectiles de hielo, te pueden lastimar. Está muy bien, Adrián, que lo cuentes con lujo de detalle, porque hay mucha gente que está volviendo a sus casas desde el fin de semana largo y se van a enterar, en muchos casos, por tu relato de lo que sucedió en Mar del Plata. Hubo muchas novedades durante el día de hoy. Hubo detenciones y un nuevo detenido. Contanos. Fue un anticipo de A24
cerca de las 4:30 de la tarde, la policía detuvo a Julio César Vivo, de 21 años, que sería el tío, es el tío de 2 de los menores que también están dentro de la causa y permanecen alojados en un centro de detención para menores en Batán. Julio César Vivo sería el hijo del propietario o el nieto del propietario de este departamento en la zona del Paseo Aldrey, y había estado preso en otras oportunidades en Batán, había sido liberado hace pocos meses y sería el autor material del hecho. Esto nos cambió completamente la información, porque recordemos que en un principio había 3 menores y una mujer detenida, ¿sí? La mujer que es la esposa, mejor dicho, la novia de Julio César Vivo. Adrián. Que estaba detenida por haberle robado las pertenencias a los chicos agredidos, a los jóvenes agredidos, ¿no? Pero él cambió, son 4 los detenidos, sí. Quédate y participá de la nota, porque está en comunicación con, para que sepas, el fiscal del caso, Marcelo Yáñez Urrutia. Urrutia, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludo a toda la audiencia. Urrutia, ahí nuestro compañero Adrián Mauchi desde Mar del Plata daba la información, no sé hasta dónde llegó a escucharla, pero nos gustaría que nos haga un resumen muy sintético de cuál es la situación en cuanto a detenidos y sospechosos a esta hora. Sí, en realidad, como bien manifestara ahí el cronista, esto tiene que ver con la investigación que realicé yo desde el momento que me hago cargo del caso, por haber existido 3 menores involucrados. Ante esa circunstancia, yo obtengo en el momento de que toma la investigación un video muy particular que tiene que ver con el edificio por dentro, de unas cámaras que habían, y al tomarle declaración a los menores, ellos dan un relato y explican un contexto donde involucran claramente a su tío como uno de las personas que baja de ese momento del edificio, y uno de los menores no es el que baja, sino que queda arriba cuidando a los hijos del tío. Por lo tanto, los 3 sujetos de sexo masculino que habían bajado junto con la femenina resultaba ser un mayor de edad, que es Vivó, que es el tío, su pareja, que son los 2 primeros que bajan, y luego bajan detrás de ellos 2 los 2 menores. Adrián, uno perdón, es, doctor. El sobrino, y otro que es el amigo que habían invitado a ir al departamento. Perfecto. Son ellos 4 los que bajan. En su momento yo hoy a la mañana di varias notas y manifesté obviamente que en principio eran los 3 menores imputados, porque se estaba trabajando en esta hipótesis y obviamente no podía yo frustrar la investigación que pasé al foro de adulto, al fiscal, a mi colega, en el día de hoy de la tarde, habiendo tenido las declaraciones de los menores y habiendo tenido la cámara, el video que yo le manifesté, y él luego lo puede ver en vivo toda la secuencia, tomó la decisión obviamente de imputar al hecho al mayor de edad, porque quedó claro esa circunstancia, y tengo entendido que también lo amplió en lo que es el homicidio, con una participación a la pareja del mismo. Perfecto, Esas doctor, son las novedades que hay el día de hoy. Yo mañana obviamente tengo que desvincular a uno de los menores, por favor. No sé a si uno usted, de los hermanos, no sé si usted me está escuchando. Tiene 14 años, porque él claramente quedó dentro del departamento, en el 7º piso, nunca había bajado hacia el exterior, pero en las primeras instancias, en las primeras horas, no se sabía con exactitud quiénes eran los 3 sujetos que habían bajado. Doctor, no sé si usted me está escuchando bien. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo escucho bajo, pero lo escucho. Bueno, perfecto. Acá yo le quería dar participación a nuestro compañero Adrián Mauchi, que está en Mar del Plata. Adrián, cuando quieras preguntar, solo pedí la palabra y te habilito para que le hagas una pregunta, la que quieras o las que quieras, al fiscal. Una pregunta le hago yo, doctor, antes de darle el paso a Adrián. ¿Está claro quiénes acuchillaron a la víctima? Está claro que fueron las 2 de sexo, los 2 de sexo masculino. Estamos viendo si en realidad el que dio con o terminó con la vida tan lamentable del joven es el menor o es el mayor. Eso lo estamos tratando de dilucidar, o si tal vez el mayor lo que hizo fue herir al otro amigo y no fue el que mató al joven, y tal vez haya sido el menor. Eso lo estamos tratando de esclarecer. De dilucidar ahora. Sí.
En principio, una consulta, podríamos una sostener que consulta tal al vez respecto. el que dio la... Hola. Una consulta al respecto, doctor. ¿Es cierto que Sí. son 5 cuchilladas por la espalda y una de ellas es la cuchillada fatal o si logró alguna otra precisión? No, en realidad son, sí, 5 cortes en el cuerpo y la que da la muerte al joven es uno en la clavícula, adelante, en una arteria que va directamente a los pulmones. Bueno, y lo que decía, se está tratando de establecer si fue el mayor quien atacó al que fallece o fue al que tiene una mera lesión. Igual eso no va a quitar la participación en el hecho en sí de un homicidio y un homicidio en grado de tentativa. Adrián, con tu pregunta y acá también Martín Angulo y Rosario Ayerdi quieren sumarse a la entrevista, pero dale vos, Adrián. Sí, a preguntarle al fiscal cómo fue el momento en que ingresaron al departamento, porque nosotros teníamos la información de 3 menores y una mujer. ¿Qué pasó con Julio César Vivó? Él escapó, se escondió en alguno de los pisos de este departamento de la calle Rawson y Sarmiento. No. Cuando se ingresa al departamento y se constata la presencia de 4 masculinos y una femenina, por las descripciones que habían realizado someramente las víctimas en el momento ese, el personal policial y el fiscal, que es el doctor Leandro Arévalo, que es el que está interviniendo, entendieron de que el mayor no había participado y salió de la responsabilidad, y por eso me llaman a mí, dando a entender que habían sido los 3 menores. Con el avance de la investigación, obviamente, pudimos comprobar y corroborar que en realidad quien había bajado junto a los otros 2 menores y a su pareja había sido el mayor, que es el tío. Doctor, con la declaración de los testigos y de los menores... Con la declaración de los testigos en la causa e inclusive la declaración que hicieron los menores como acusados, ¿pudieron dilucidar si el crimen se produce por esta discusión del agua que tiraban con bombitas desde el balcón o si cuando bajaron se generó otro incidente que desencadenó en el crimen? No, a ver, la cuestión pasa por estas bolsas con aguas que los menores tiraban y que también tengo entendido, bueno, lo dijeron los chicos, los menores que declararon ante a mí, la joven también había tirado bolsas con agua al pavimento, a la calle, y eso fue lo que generó el problema grande, una locura, pero bueno, eso es lo que generó la discusión, el problema, insultos que se habrían dado en ese contexto. Ahí es donde la pareja de la chica se enoja y baja él con cuchillo en mano y detrás su mujer y los menores, ¿no? Y eso es lo que lleva cuando llegan al lugar a atacar lamentablemente a las 2 víctimas. Rosario Ayerdi. Doctor, sí, usted pudo estar al frente de la declaración de estos menores. Le pregunto por cómo vio y qué sensación le dejó esta declaración de los menores, y también si sabe algo de la familia. Obviamente estaban al cuidado del tío, pero de los padres de los menores. Sí, bueno, primero la sensación que me dio de estos jóvenes, eran 3 jóvenes que me pareció creíble lo que estaban manifestando, más allá que manifestado 2 de ellos que dicen que son los que bajaron, que ellos no bajaron con arma blanca. Eso hay que corroborarlo bien. Para mí está probado porque las víctimas dicen que todos tenían armas blancas, así que eso no estaría mucho en discusión, más allá que no se pudieron encontrar, pero yo les creo a las 3 víctimas que declararon, las 3 fueron contestes en decir esa cuestión. Por lo tanto, eso es un tema más que nada de querer exculparse un poco de la situación, pero después en el relato de que ellos estaban tirando las bolsas y eso, fueron 3 jóvenes creíbles, y la sensación que me dio que son jóvenes que yo ya lo he manifestado, me sorprendió que no tienen mucha educación, no tienen mucha cultura, pese a que manifestaron ir al secundario. Uno de ellos manifestó ir a 2º año del secundario, pero a su vez manifestaba que no sabía leer y escribir. Entonces eso es lo que me llamó mucho la atención. No me sorprendió porque ya hemos tenido otros casos de chicos que dicen que están escolarizados, pero que al momento de hacerlos leer su declaración o hacerles escribir o firmar, no lo pueden hacer porque dicen que no saben. Pero bueno, eso sí me pareció. 3 chicos
con muy poca educación, lamentablemente. Ahora, doctor, y justamente sobre esto, ¿no? Usted señala y describe que son 3 chicos con muy poca educación, que no estaban al cuidado de sus padres. ¿Cuál es su situación y cómo va a ser su situación judicial en caso que se compruebe que por lo menos uno de ellos participó del homicidio? Porque imagino que está al tanto que este caso volvió a poner en debate la responsabilidad penal de los menores de edad. Sí, a ver, la participación de 2 de ellos, yo pues ya por el mero hecho de haber bajado y haber estado en la conducta, yo la voy a tener por acreditada por el delito que les imputé, que es de homicidio y homicidio en grado tentativa. Obviamente que, teniendo en cuenta nuestra ley marco, la ley nacional, la 2278, que rige en todo el país, que establece la inimputabilidad de los jóvenes, yo no los puedo someter a un proceso penal ordinario, no los puedo llevar a juicio y no voy a poder pedir nunca que se le aplique una pena o una condena. Correcto. Lo que se trabaja con los jóvenes inimputables es a partir de un sistema más que nada asistencial. Yo pedí su privación de la libertad, que es una medida de seguridad que me posibilita la ley, para que durante un periodo de tiempo determinado, que no es muy largo, pero es un periodo de tiempo que ayuda a que yo pueda esclarecer el hecho y que ellos privados de su libertad no me entorpezca el accionar de la justicia, que ya se llamaría en lo que es la presión preventiva en los adultos o en los jóvenes que se los responsabiliza los peligros procesales, evitar eso, y a su vez que con los jóvenes se trabaje en forma interdisciplinaria a través de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales para determinar los derechos vulnerados que los jóvenes puedan llegar a tener, o alguna patología en su personalidad, Doctor, o en algún consumo de alguna sustancia que puedan ellos tener, y a partir de ahí trabajar, y una vez que recupere la libertad, el Poder Ejecutivo tendrá que hacer hincapié en todas estas cuestiones y hacer un seguimiento para que estos jóvenes puedan reinsertarse a la sociedad de forma correcta y no vuelvan a cometer un ilícito de esta característica, ni uno menor tampoco. Doctor, es un trabajo importante que lamentablemente mucho no se hace, o se hace muy escaso y no tiene su fruto, porque la idea del fuero de menores es un fuero de prevención. Por eso que cuando sean adultos no cometan hechos delictivos. Por eso déjeme que le intercale una pregunta, doctor. De lo que va a ser el proceso con estos 2 jóvenes que yo tengo imputados. Doctor, ¿usted me escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Usted incorpora un elemento, la investigación de si hay drogas o alcohol en la escena, sobre todo por parte de los eventuales victimarios. ¿Eso está ya resuelto o es una investigación que está en curso? No, en realidad yo lo que quise manifestar es que todos los informes pueden llegar a mí a determinar si estos jóvenes están en una cuestión de esta característica. Yo, la primera impresión, cuando ellos se los aprende, los revisa un médico, y el médico sí dictamina que tienen alguna especie de patología, o están ebrios o están intoxicados, lo primero que hacen es llamarme, porque hay que hacerle una extracción sanguínea o hay que hacerle un examen de orina, y entonces me piden permiso y autorización para hacerlo, y en caso que los jóvenes quieran hacérselo también, ¿no? Si no, tendrá que pedírselo un juez de garantía. Por el momento todos estaban conscientes. Exactamente, en ese momento no fue necesario hacer nada de eso, porque los médicos no dictaminaron ninguna cuestión muy particular. Voy a esto, doctor, porque hoy el papá de la víctima, para mí con sentido común, dijo que una persona que baja de un lugar con un cuchillo en la mano a responder a una actitud de pelea, va a una riña y utiliza ese cuchillo para lastimar y matar a una persona, sabe concretamente lo que está haciendo. Y acá se vuelve a abrir otra vez la discusión de la imputabilidad, la inimputabilidad. O sea, si hay una persona menor de edad consciente de que está hiriendo para matar, ¿hasta dónde llega la imputabilidad y la inimputabilidad? Bueno, a ver, eso es una cuestión de un gran debate. Yo entiendo al papá de la víctima y comparto sus apreciaciones. Por eso es que yo le imputé directamente el delito que le estoy mencionando. Le imputé homicidio y tentativa de homicidio. A mí no me cabe ningún tipo de duda que los 2 menores y los 2 mayores bajaron con esa intención y sabían lo que estaban haciendo. Pero yo me sujeto al marco legal que tengo. Si usted me dice si estoy de acuerdo con que se baje la ley de inimputabilidad, lo he manifestado en muchas ocasiones. En principio es política criminal.
la creación de leyes nuevas, por el interés que la sociedad tiene que ciertas cuestiones se legisle. Este es un caso de eso, entonces hay que llevar al tapete nuevamente al Congreso para que esta ley se cambie, porque el interés de la sociedad es eso, que se legisle en relación a los menores con más rigidez. Vos me preguntás a mí, ¿es la solución? Yo te voy a decir, no, no es la solución, porque hoy pedimos que baje a los 14 y mañana vamos a pedir que baje a los 12. Acá la solución es que se trabaje en la prevención con los jóvenes. Dale, sí, y además, eso es lo que doctor, está fallando en el Estado. Por ahí usted tiene estadísticas o tiene números para poder marcar esto. Siempre se habla de que la presencia de menores en el delito es baja en comparación con los adultos. Eso es aleatorio, no me parece. Nosotros tenemos, si bien ahora últimamente ha bajado el índice delictivo tiene que ver una especie también de la pandemia, y en lo que tiene que ver en el Departamento Judicial Mar del Plata, los 4 fiscales hemos hecho un trabajo bastante importante donde hemos demostrado que los menores, está bien, los menores inimputables la solución es igual para todos, pero en lo que son menores punibles, los menores responsables entre 16 y 17, nosotros tenemos una estadística de condenas desde los 4 años de efectivo cumplimiento a los 18 años de efectivo cumplimiento por hechos que han cometido durante los 10 años que viene este fuero. Y eso es un buen mensaje, y eso ha hecho que a medida que pasaron los años en Mar del Plata bajara el índice delictivo en los menores de edad. Pero sigue siendo todavía importante, tal vez no con una gravedad como la de esta, como este hecho tan lamentable. En una época Mar del Plata era cuestión de casi una semana o 2 semanas habría un homicidio por un menor. Por suerte eso se ha bajado, pero bueno, siempre algún hecho de esta característica hay, ¿no? ¿Cuáles serían los tiempos de esta investigación en marcha? No hay tiempo determinado. Yo en lo que tiene que ver con la autoría y la responsabilidad, va a faltar determinar ciertas características que me llevará unos días, y después estará el tiempo que se tomen los profesionales para hacer los estudios respectivos. Y si vos me preguntás en qué tiempo van a salir estos 2 jóvenes que son imputados, porque yo tengo que liberar a uno porque ya se determinó que no estuvo, que se quedó en el departamento. Si me pregunta qué tiempo tiene y en privado de su libertad, no va a llegar al mes, eso seguramente. ¿Ese departamento era la vivienda formal? ¿Era una casa tomada? ¿Cuál es la circunstancia de esa vivienda? En principio yo tengo entendido que era la vivienda de el padre o el abuelo de este chico de 21 años. Dicen que era una vivienda usurpada, no me consta, porque bueno, eso es una cuestión externa que no hace al hecho en concreto, pero era de una persona mayor, y ahí está viviendo este joven de 21 con su pareja y sus 3 hijos. Y habían invitado a los sobrinos a que pasaran el día, y los sobrinos a su vez habían invitado durante el transcurso de la tarde a un amigo que es el último que se sumó al hecho. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente lo vamos a volver a molestar por más información en las próximas horas. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Adrián, vos en Mar del Plata, ¿dónde estás vos exactamente en este momento? Bueno, nosotros nos encontramos en la sala velatoria Roldán, que está ubicada sobre Avenida Luro y Dan Funes. Aquí, bueno, desde muy temprano y hasta las 22 horas se está realizando el sepelio de Martín. Mañana a partir de las 9 de la mañana va a ser el traslado al cementerio. La verdad que, bueno, pasó mucha gente, muchos amigos, ¿no? Entendiendo la situación muy delicada, muy difícil. Sabemos también el momento que están pasando. Al que observamos ahí que está junto a las chicas charlando es Bruno, que él estaba en el momento ¿Te puedo molestar un cachito, Bruno? Estamos en vivo. Dale, te agradezco, Bruno, que él estaba en el momento, es el amigo de Martín, testigo principal, que él nos comentó hace un rato en A24 que él se enfrenta de alguna manera con uno de estos menores. Él no pudo observar si el otro agresor era menor, era mayor. Eso que, bueno, de alguna manera el fiscal Yáñez nos pudo
manifestar, ¿no? Que parece que Julio César Vivó terminó culpando al otro menor que se había quedado en el 7º piso. Y por eso ahora entendemos, ayer muchos vecinos cuando llegamos, Eddie, a esa cuadra de calle Sarmiento y Rawson, nos señalaban que hacía instantes se había retirado Julio César Vivó con unas bolsas y unos menores, unos chiquitos, que serían los hijos, como bien aclaró recién el fiscal, del departamento. Se ve que bueno, hubo un fuerte operativo esta tarde de la policía con mucho hermetismo y pudieron dar con él y lo detuvieron. ¿Vos estás con Bruno ahí? Sí, Bruno nos pidió por favor que no... Ya dio un par de declaraciones, nos pidió no hablar, pero lo respetamos, entendemos, lo mismo a la familia, los padres, el papá, los hermanos, los sobrinos que también se acercaron. Uno intenta llegar acá con el mayor respeto, Eddie, entiendan que es difícil, por suerte la familia pudimos hablar muchas veces en off o en cámara, así que agradecerles nuevamente. Claro que sí. Gracias, Adrián. Nos chiflás cualquier cosa para salir inmediatamente. Está en comunicación el doctor Juan Pablo Gallego, que es abogado, es consultor, es especialista en derechos del niño y régimen penal juvenil. Nos está atendiendo hasta ahora, creo que no está en el país, así que doblemente gracias, doctor, por esta comunicación. Se vuelve a abrir en la Argentina el debate sobre la imputabilidad, no imputabilidad de los menores. El propio fiscal de este caso de homicidio en Mar del Plata planteaba su predisposición a que esta legislación cambie y puedan el personal de justicia trabajar con más amplitud en un caso como este, donde hubo aparentemente toda la decisión de agredir con arma blanca y de matar al agredido. Hay casi, diría yo, consenso político, porque el gobierno planteó el tema de una reforma que hay planteada que no se llegó a hacer. Hoy el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que aparte fue juez federal, planteó el tema de cambiar las reglas de juego en cuanto a la imputabilidad e inimputabilidad de los menores. ¿Cuál es su posición en este tema? Sí, Eddie, buenas noches. Buenas noches. Yo particularmente no creo demasiado, por un lado, en ese consenso político, ni en la voluntad política, porque lo que en definitiva suele ocurrir es que espasmódicamente, al menos podríamos contabilizar desde Bloomberg para aquí, de modo permanente se plantean este tipo de posibles reformas que en ningún momento se llevan adelante. Y por otro lado hay que tener varias cosas. Aquí el vacío central es la inexistencia de un régimen penal juvenil que implique una modalidad diferenciada de enjuiciamiento y eventualmente de penalización de los menores de edad. Esto no existe porque nunca ha existido la voluntad política de que así ocurra. Lamentablemente tampoco la hay hasta ahora. La última vez que se introdujo el proyecto se introdujo en el año 2019. Existió inicialmente un consenso, pero lo central, primero, no pasa por la baja de la imputabilidad. Pasa porque en las condiciones actuales en que existe un régimen que abarca a los menores de entre 16 y 18 años, que no sería el caso que nos está ocupando y que hoy ocupa los titulares, que esos menores tengan un régimen especial. ¿Por qué? Porque además la Argentina, al suscribir la Convención de Derechos del Niño y las reglas de Beijing, suscribió elementos mínimos para responder por las garantías de los menores, tanto víctimas como infractores de la ley, que en caso de incluso de bajar la edad, no lo podría hacer si no denunciara estos convenios. Vamos a hacer un repasito con Martín Angulo sobre este tema de la minoridad y el delito, y seguimos la conversación. Martín. Claro, porque cuando hablamos de menores de edad que cometen delitos, tenemos que hablar de que esos hechos están regidos por un decreto ley que sancionó Jorge Rafael Videla durante la última dictadura militar. La ley que en la Argentina hoy regula los delitos que cometieron los menores es de hace 40 años. ¿Sí? Hace 40 años que no hay una reforma integral. Hubo algunos pequeños cambios durante la década del 80, pero nada más. ¿Qué dice el actual régimen de minoridad? Los chicos que tienen de 16 años para abajo no son punibles, no pueden ser castigados por lo que hicieron, ¿sí? No tienen ninguna
sanción por parte de la ley. La norma habla de que, como nos comentaba el juez de Mar del Plata, están bajo una autoridad judicial, pueden ser sometidos a estudios, al análisis de qué en situación familiar pueden estar, pueden quedar detenidos un tiempo breve, se puede analizar y trabajar con la familia, pero no pueden ser juzgados, no pueden ser condenados, no pueden ser investigados. Se puede hacer todo lo que lleve a comprobar el delito. A comprobar el delito, sí, pero no puede haber una sanción con respecto a eso. Y se puede trabajar en la situación familiar, en la situación social de los menores. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen de 16 a 18 años? Es decir, 16 y 17 años. En ese caso sí pueden ser investigados, en ese caso sí pueden ser juzgados y sí pueden ser condenados. Es más, la ley textualmente dice: las penas privativas de la libertad que los jueces impusieran a los menores se harán efectivas en institutos especializados. Si en esta situación alcanzaren la mayoría de edad, cumplirán el resto de la condena en una cárcel para adultos. Está en línea también Marcelo D'Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hubo fuga de detenidos, se recapturaron a 2. Habíamos quedado en llamarlo por este tema, pero ahora ya que estamos hablando de esto, Marcelo, gracias por sumarte también a la conversación. ¿Cuál es tu posición sobre este tema de la imputabilidad e inimputabilidad de los menores a partir de este caso tan dramático y espeluznante de Mar del Plata? ¿Qué tal, Eddie? Muy buenas noches a vos y a todo tu equipo. Mira, esto es una problemática que nosotros la venimos ya marcando hace rato. Para que te des una idea, el 12% de los delitos de robo y hurto en la ciudad de Buenos Aires son cometidos por menores. Y la verdad que hoy lo que ves es que la delincuencia se adecúa a este sistema donde instrumentaliza a estos menores para cometer delitos. Y la verdad que a nosotros nos resulta muy hipócrita el decreto ley que está de la época de los militares, porque la verdad que no cuida a los pibes, esto hay que decirlo, no los cuida a los pibes y mucho menos a las víctimas, o sea, a las potenciales víctimas. Estos pibes o matan o mueren en un enfrentamiento, o son instrumentalizados por las bandas. Entonces me parece que de una vez por todas, yo lo digo bien claro para que la gente lo entienda, somos capaces de juntarnos en el Congreso para determinar el Día de la Mandioca, pero no nos podemos reunir hace 40 años para hacer una ley que contemple la contención de estos pibes. Digo, en el mismo día lo hemos detenido 3 veces. ¿Sabés qué me llama la atención? Delitos. Ahí Rosario quiere hacer una pregunta, pero ¿sabés lo que me llama la atención? Que este tema, estas flexibilidades de la ley, de las inimputabilidades, las excepciones y etcétera, suele ser adjudicado a los sectores más progresistas o de izquierda o algo así. Y esto es un decreto de Videla. Dale, sí. Rosario. No, en esta línea con lo que contaba usted, Alessandro, es un tema que no le gusta discutir a la política o que discutimos cuando pasan estos casos. El año pasado lo discutimos cuando pasó el caso del kiosquero de La Matanza, ¿no? O sea, incluso hubo algún proyecto. Ahora, lo que pasa es que discutir también la edad de imputabilidad sin discutir un régimen de reforma juvenil, usted va a hablar dentro de un rato de lo que pasa con los adultos que terminan en comisaría. Si no discutimos qué tratamiento se le va a dar, a dónde van a ir, cuál es la inserción que se le va a querer dar a estos jóvenes, es imposible. O sea, no se puede avanzar con un nuevo régimen juvenil. Totalmente de acuerdo, y dentro de poco me estarán haciendo otra nota por una situación peor que esta o igual que esta. Ahora, lo que no podemos es seguir barriendo la problemática debajo de la alfombra. Y comparto 100% lo que decís. Ahora, los pibes tienen que tener una consecuencia. Yo no digo un tratamiento como un adulto de mandarlo a Marcos Paz. Ahora, lo que tienen que tener una consecuencia por las actitudes que tienen. Digo, hay un juez español, Calatayud, que se los recomiendo, métanse en YouTube, un juez de menores. Las penas que daba era volver al colegio, generar hábitos con algunas actividades, y según la problemática de la actividad, del hecho delictivo que hacía. Ahora, en estas circunstancias, la realidad es que hoy la ley penal juvenil en este país ha fracasado. Ahora, ¿cuánto del debate lo contamina justamente el debate por la edad de inimputabilidad? ¿No? Como que pareciera que el eje está centrado en ese. Si es 12, 14, 16, sin debatir, que me parece que el fondo, y en eso creo que todos están de acuerdo, es qué régimen nuevo se le da a los menores. Coincido plenamente, todos quedan enmarañados si es 12, 13, 14 años.
La verdad, para mí, desde lo personal, yo creo que la edad habría que bajarla. Pero digo, esto hay que discutirlo de una mesa interdisciplinaria. Ahora, más que y ver la edad, realmente y sumémoslo, qué abordaje se le da. Perdón, Marcelo, sumémoslo también, hagamos de cuenta que estamos todos alrededor de una mesa, pero bueno, es virtual, es digital. Doctor Gallego, la pregunta para mí es esta, no más que la edad, es la conciencia de lo que se está por cometer al momento de cometerlo. O sea, una persona que va a una riña con un cuchillo y lo que decía el papá de la víctima, y se abalanza sobre una persona para clavarle el cuchillo y causarle un daño que puede ser la muerte, esa persona sabe lo que está haciendo. ¿Cómo, sabiendo lo que está haciendo, no puede ser imputable por lo que está haciendo? Claro, pero centralmente, Eddie, yo coincido con el punto que tiró Rosario. Creo que por ahí pasa la cosa, y ahí donde el Estado y ahí donde la política aún permanece ausente, porque aún quienes dicen vamos a discutir, no destinan los fondos necesarios para una reforma penal juvenil que se adapte a los estándares de la Convención de Derechos del Niño, a los estándares de Naciones Unidas, a los que estamos obligados. Yo he sido autor en diversos países de códigos de niñez y adolescencia que en la Argentina no lo tenemos. Y no lo tenemos porque Argentina no quiere gastar plata en esto. Entonces hacen estas discusiones espasmódicas, se habla solamente de bajar la imputabilidad, cuando lo que se trata en menores de edad es de resocializarlos. Para resocializarlos hay que gastar plata. También hay que prevenir el delito también a partir de la educación, de la salud, de pisos mínimos de derechos no vulnerados. Y esta es la verdadera discusión. Sale mucha plata ocuparse en realidad de la niñez. Entonces, aquí lo que se hace de Bloomberg para acá, cada 2 años se introduce un proyecto que se sabe que nunca se va a aprobar, se sabe que no se puede aprobar porque violaría convenciones, y mientras tanto, luego viene otra noticia y la tapa. Entonces, acá no alcanza a decir, bueno, ¿qué pasa ahora si un niño de 9 años mata a alguien? Y bueno, potencialmente podría hacerlo. ¿Ese niño que tendría que ir preso? ¿Tendría que ir a prisión perpetua? Bueno, evidentemente no. Hay una concepción de la niñez que indica parámetros que Argentina no puede modificar voluntariamente, aunque haya la totalidad del Congreso diciendo vamos a votar la baja a los 12 años, no es viable, es ilegal, no se va a poder hacer. Entonces, lo que hay que hacer es una reforma de fondo, un sistema penal juvenil que para las edades que están alcanzadas sea realmente un sistema diferenciado de los adultos, y que a la vez gastemos plata en resocialización, gastemos plata en lugares. No podemos tener chicos en comisaría, no podemos tener chicos en penales que son para mayores, porque con todo esto lo que hacemos es violar sistemáticamente derechos de niños. Doctor Entonces, Gallego, sí. Gracias. A ver, Sí. el redondeo termine lo que estaba por decirle. Quería dar las gracias por su participación. Básicamente eso, políticas públicas para la niñez, políticas públicas para un régimen penal juvenil y el dictado de un régimen penal urgente, juvenil, diferenciado, conforme a los estándares a que Argentina esté obligado. Y esto requiere plata que hasta ahora ningún partido ha dicho vamos a hacerlo. Gracias, Eddie, por la invitación. No, por favor, gracias a vos, y nos volveremos a comunicar porque este debate está volviendo a empezar otra vez. Y Darío Mizrahi nos trae información sobre el mapa de la imputabilidad e inimputabilidad de los menores en América. Exactamente, vamos a ver un poco cómo está la situación en América Latina, entendiendo siempre que acá a veces confunde un poco cuando se habla de bajar la edad de imputabilidad, porque entonces parece que uno está diciendo, bueno, lo mismo que aplicamos para los mayores de 18 años, lo empezamos a aplicar para los 16, para los 15, para los 14. En toda América Latina lo que se habla es de un régimen penal juvenil diferenciado para los menores de 18 años. Ahora, el punto es a partir de qué edad entras a ese régimen, claro. O, como es en la Argentina, que si tenés menos de 16 años y cometés un delito, no pasa, es como que en definitiva no está legislado en algún punto, lo cual muchas veces también da lugar a arbitrariedades por parte de los jueces. Si vemos la situación en América Latina, los regímenes penales juveniles van desde los 12 hasta los 16 años, digamos. Esa es la oscilación. De hecho, en Argentina en realidad arranca a los 16. Entre los 16 y los 18 hay un régimen especial. El punto es que no hay nada por debajo de los 16. Tenés, por ejemplo, Brasil con 12, Venezuela con 14 años. Fíjate que tenés en rojo, obviamente, son los que tienen más baja, que es, insisto, 12 años es cuando vamos a América Latina, Ecuador, México. Tenés 14 años con Perú. Tenés, por ejemplo, Uruguay con 13 años. El sistema Uruguay, por ejemplo, es interesante en ese sentido, porque, antes de decir Uruguay, fíjate, con 16 solo Argentina y Cuba. Digamos. En ese sentido, Argentina está como de los países que arrancan más tarde o con más edad, digamos,
el régimen penal, lo cual es Que problemático. imputan a los más grandes de los chicos. Claro, porque lo cual es problemático porque no queda claro qué se hace con chicos de 14, 15 años, que bueno, no es tampoco tan infrecuente que terminen cometiendo delitos. Te cuento rapidito el de Uruguay, por ejemplo, que es a los 13 años, que dices es durísimo porque arranca a los 13. Sí, pero ojo, porque por ejemplo, está clarísimo, muy diferenciado que las penas son completamente diferentes a los adultos, que nunca pasan, las penas de reclusión nunca pueden ser mayores a 5 años, siempre en establecimientos diferenciados. Si arranca a cumplir la pena antes de los 18 y pasado de los 18 sigue cumpliendo la pena, no va a un lugar para adultos, sino que continúa en un establecimiento Ahora, diferenciado. ¿prima en serio la resocialización, la educación, la contención afectiva o van a un orfanato, a un ¿cómo se llama esto? Instituto de menores. Un instituto de menores. A un instituto de menores. Eso es como todo. La letra, sí, resocialización, reeducación. La realidad, sobre todo con los recursos limitados que hay en toda América Latina en este sentido, es bastante más complicada y la realidad es que en casi todos los países no es la situación ideal, está muy lejos de serlo, como tampoco se da entre los adultos, por otro lado, digamos, donde también habría que aspirar a la resocialización, o en teoría eso es lo que debería aspirar y no se produce. Pero lo que me parece interesante que te muestra esto es que todos los países prácticamente, fíjate que salvo Cuba, que está igual que nosotros en términos de 16 años, avanzaron hacia un régimen penal que establece algún tipo de legislación respecto de qué hacer cuando por lo menos los adolescentes cometen algún tipo de... Clarísimo, Darío, muchísimas gracias. Vamos ahora a seguir con Marcelo D'Alessandro, que quedó en línea, y con Martín Angulo por este tema una fuga de presos que terminó en un diferendo entre la justicia y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo es la situación? Domingo Martín, 9:30 para de... darle nuevamente Contexto. la entrada a Marcelo Domingo D'Alessandro. 9:30 de la noche, 4 personas que estaban detenidas en la comisaría 15 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la Alcaidía, en el momento en el que le llevaban la cena, redujeron a los guardias y se escaparon de la comisaría. 4 personas, 2 de ellas ya fueron, los 4 son hombres, 2 de ellas ya fueron recapturadas y hay 2 personas que siguen prófugas. ¿Qué generó esto? El debate nuevamente entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por la situación de los detenidos. El gobierno de la ciudad dice que las comisarías de la policía de la ciudad no pueden alojar durante mucho tiempo a detenidos porque son lugares de detención momentánea y que estas personas tienen que estar presas en cárceles. Las cárceles federales dependen del gobierno nacional. Y esta polémica hoy se incrementó porque nuestro entrevistado, el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, dijo que en una charla que tuvo con la titular del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós de Rebori, ella le dijo que esto se solucionaba si la policía de la ciudad detenía menos personas, que de esta manera las comisarías no iban a estar colapsadas. Uh-huh. D'Alessandro, ¿cuál es entonces el centro del conflicto que se planteó a partir de la fuga de esta gente? No, es una crónica de una tragedia anunciada, porque esto hace poquito hubo un motín en Once, lo cubrimos periodísticamente también, no fue una tragedia de casualidad. Ya la policía ha desbaratado un montón de intentos de fuga. Ahora, lo que yo manifesté, o mejor dicho, lo que yo dije de la doctora Garrigós, no es lo que solamente me manifestó a mí. Si ustedes lo googlean, están las notas periodísticas donde dice que el problema es que la política criminal del gobierno de la ciudad es muy punitiva. Si nosotros dejamos de detener, no vamos a tener este problema. Pero es una cuestión ideológica, no es una cuestión de decirlo. Ya lo venía haciendo cuando era jueza también, pero es una cuestión ideológica del gobierno. Entonces, lo que hicieron fue cerrarnos las puertas del Servicio Penitenciario Federal, que durante 4 años funcionamos sin ningún problema. Pero de repente se inició ahora una problemática donde ellos arrancaron con 14.000 plazas, ahora tienen menos de 10.000, pero dicen que no pueden alojar los detenidos por la policía de la ciudad. Para que se dé una idea, Eddie, uno de los que se profugó ayer tenía una condena de 4 años por robo agravado por uso del arma. Esta condena la viene cumpliendo desde noviembre del año pasado. Como usted bien sabe, las comisarías de la ciudad son comisarías que están preparadas para pasar a lo sumo 24 horas. No tienen ducha, no tienen lugares donde puedan recibir visitas. A ver, desde el sentido común, que la gente se fuga... No, pero no solo eso. Hay un fallo que la gente se fuga, que es el fallo Berbisky, que prohíbe. Pero que la gente se fuga de las comisarías porque hay un exceso de actividad policial. No me entra ni la pera ni la banana
en la conversación. Lo que sí me entra es, venimos de discutir en el bloquecito anterior el tema de la inimputabilidad o imputabilidad de los menores. Ahora estamos discutiendo el tema de los presos en comisarías, que no es un problema de la Ciudad de Buenos Aires, es un problema en muchos lugares del país, del Gran Buenos Aires también. Lo que hay acá, aparentemente o evidentemente, es una imposibilidad grande de la política de tomar decisiones en serio en materia de seguridad y establecer 4 o 5 pilares que todos respeten y que todos tengan que llevar adelante. No, mire, primero permítame, quiero hacer una diferenciación. Nosotros no somos igual que la provincia de Buenos Aires, que también está colapsada sus comisarías y sus celdas, pero tienen un servicio penitenciario propio. Nosotros lo podríamos tener si nos pasaran los recursos y las funciones. El gobierno nacional no nos ha todavía transferido ni los delitos nacionales, ni las misiones y funciones, ni los recursos del servicio penitenciario. Por eso deberían tenerlos ellos. Esa es la primera gran diferencia. Y la segunda es que es decisión política. Nosotros tenemos bien claro de qué lado estar. Nosotros estamos para cuidar a los vecinos y vecinas de la ciudad. Nosotros queremos a los delincuentes presos. Evidentemente, una cuestión ideológica del gobierno no lo quiere así. Lo tomaron la decisión en la pandemia, donde se liberaron un montón de detenidos, y ahora pasa lo mismo con esta situación. Pero no es solamente esta actitud de que nos cierran el servicio penitenciario abarrotándonos las cárceles, las comisarías nosotros en la ciudad. Nos quitaron la coparticipación, no nos permiten comprar las Taser, nos retuvieron 150 motos 1 año y medio en la aduana, motos que eran para la policía, no para pasear uno. Hay como un ataque sistemático. No obstante eso, en la ciudad hay una decisión política del jefe de gobierno de combatir la inseguridad, por eso hemos disminuido los delitos como lo venimos haciendo. Ahora, ministro, Martín, ¿el gobierno nacional no recibe ningún detenido de la policía de la ciudad o los recibe a cuentagotas en medida que tienen cupos o que deciden hacerlo? Y lo segundo que le quiero agregar, porque en general los presos están a disposición del juez que lo tiene detenido. Y muchos jueces dan las órdenes que pasen a una cárcel federal. ¿El gobierno nacional tampoco cumple las órdenes de los jueces? Primero y principal, sí, se lo llevan a cuentagotas, como bien decís vos, a cuentagotas, pero unas gotitas muy chiquitas, porque se llevan 5, no se llevan ninguno, se llevan 2, de repente se llevan 8. Por eso tenemos 783 detenidos por delitos nacionales en las comisarías de la ciudad. ¿Con qué capacidad los las jueces, comisarías? A los jueces, y nosotros tenemos una capacidad para contraventores, ¿no? Y para tenerlos en el transcurso de una situación determinada, como te decía antes, con un máximo de 24 horas, unas 225, 230 plazas en las comisarías de la ciudad. Hoy tenemos 800, casi 800, 783, incumpliendo todos los derechos humanos también de las personas que están cumpliendo la condena, porque esto también hay que decirlo, porque notifiqué al secretario de Derechos Humanos y también hizo oídos sordos a esta situación. Por eso es muy complejo, estamos al borde de que suceda algo muy grave. Nosotros hoy estamos destinando más de 1.500 policías que deberían estar en la calle cuidando a los vecinos, que están en las cárceles, en las comisarías haciendo de guardiacárceles, cosa para tampoco las que fueron formadas. Y lo peor de esto es que nosotros tenemos un convenio con el gobierno nacional donde el jefe de gobierno tomó la decisión de financiar un ala de un pabellón de 2.500 plazas en Marcos Paz. ¿Esto qué tenía que hacer? En un ratito, ahí estamos anotando con mucha precisión todos los números que estás pasando, Marcelo D'Alessandro, para transferírselos en preguntas a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, que en un ratito va a salir. Lo llamamos para hablar del avión, pero se sumaron un montón de temas más a la agenda, así que tenemos mucha tela para cortar. Seguridad, esto tiene que ver con justicia, no tiene que ver con seguridad. Sí, está bien, pero digamos que una cosa lleva a la otra, porque también está la actividad. No sé si la situación también está la actividad de la policía y la actividad en las comisarías. Pero por eso, no sé si la situación de los cuarteles de las fuerzas federales no es parecida. Muchos están abarrotados por la decisión de no tomar detenidos. Ahora, mi duda es la siguiente, o sea, el planteo que haces desde la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, es casi como que hay una asociación deliberada con el delito. Desde el otro lado. Mira, de la eso lo va a grieta. determinar. Hay una denuncia penal, nosotros denunciamos penalmente, nos constituimos como querellantes, hay una denuncia penal en el Foro Federal y también hay un habeas corpus que inició
el Ministerio Público de la Defensa por incumplimiento de los derechos humanos en las comisarías. Hay un incumplimiento a lo que mandan los jueces. Lo que digo es que es una cuestión ideológica y eso es lo que nos diferencia. Y para mí, en materia de seguridad, no hay ni partidismo, no hay, los delincuentes donde tienen que estar que presos y los vecinos libres y en paz. En este caso en particular, evidentemente, hay personas que no coinciden con esta visión. Uh-huh. Muchísimas gracias, Marcelo de Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, por este contacto con Para que Sepas. Más información. Gracias a ustedes. Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techín, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en Usiminas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos. O pidan un crédito en el BNDES de Brasil, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera. Me llamó la atención ahí, mira, lo tenemos. ¿Para dónde me voy? Para acá, así. Mira, está el look Belgrano de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy volvió a reivindicar como su prócer favorito. Mira, están así, igualitos, ¿eh? Rosario dijo que no rompe Cristina, que está por la unidad, pero fue bastante dura igualmente. Fue el discurso más duro de Cristina Kirchner, y eso que hemos escuchado discursos y vimos cartas muy duras de Cristina Kirchner con respecto a la gestión actual, pero no solamente habló del uso de la lapicera, que había sido quizás la polémica con Alberto Fernández en el discurso de Tecnópolis, sino que recordó a los funcionarios, esa frase de los funcionarios que no funcionan, recordó la frase de partido judicial, y fue muy dura con respecto a los funcionarios. Todo el gabinete económico, hoy le habló Cristina. O sea, fue no solamente a los que Cristina siempre critica, e incluso recordando, por ejemplo, a Tayana como ministro de Trabajo y elogiándolo, criticó a Moroni, que es uno de los que Cristina tiene en mente para reemplazar, sino también habló de un Estado estúpido, mencionando a la AFIP, al Banco Central. O sea, apuntó contra absolutamente todos. Tal es así que apuntó contra todos, que dijo, yo no quiero quedar bien con ningún funcionario, a mí me importa un pito lo que piensen los funcionarios. Fue lo que dijo la vicepresidenta. No importa lo que le pasa a la gente, lo que le pasa al pueblo. Ahora, del que habló bien y con por lo menos con expectativas, fue Daniel Scioli. No, en realidad, a ver, habló bien, pero le marcó la cancha. O sea, le dijo lo que tenía que hacer. O sea, le dijo, muchachos, acá hay un festival de importaciones, y le dijo lo que tiene que hacer, y también le habló, usá la lapicera. O sea, si no la usa el presidente, ahora vos sos ministro, un ministro culfas que venía no usando la lapicera como ella quería, le marcó la cancha a Daniel Scioli diciendo hacia dónde tiene que ir ahora. O sea, apuntó la verdad que contra todos la vicepresidenta. O sea, recordó obviamente también, habló mucho tiempo de inflación, de precios. O sea, sin decirlo, sin mencionar a Martín Guzmán, pero fue muy dura con todo el gabinete económico y con toda la gestión. Incluso dijo, yo soy crítica, o sea, tenemos que recordar por qué llegamos hasta acá, que es por la deuda de Mauricio Macri, más allá de que yo soy crítica y que tengo mis objeciones contra la gestión actual. Muy dura, aunque después de todo esto con los dijo, empresarios no también, se va a romper. ¿no? Con los empresarios también. Con los empresarios también. Dijo, ¿quién puede creer que en sectores que son prácticamente monopólicos no pueden tener nada que ver con el tema de los precios? Claro, porque ¿no? además ella tuvo sus propias filminas. ¿Se acuerdan las filminas del presidente cuando era cuarentena? Bueno, ella tuvo sus propias filminas para explicar a qué se debe la inflación, ¿no? Y uno de los puntos, y por eso apuntó a los empresarios, era justamente esto, ¿no? Los precios que remarcan los empresarios todo el tiempo. Apuntó muy duro con los empresarios, pero obviamente es una vicepresidenta también cuestionando la gestión económica y a cada uno de sus funcionarios. Y decime una cosa, yendo a lo que no es importante, pero es lo primero que se ve. El look Belgrano, ¿es deliberado? Mira, a ver, para. Yo no tengo dudas, ¿no? Cristina hace todo. Mirá. Hace todo deliberado. Es Belgrana, Manuela Belgrana. Sí. Hace todo deliberado. Y lo reivindicó como economista, más que como político, como militar o como abogado, sino como economista, como el hombre que marcó
un sentido productivo para el país, una manera de comerciar, una manera de establecer deudas o no establecerlas como país. O sea, lo trajo a Belgrano así para acá, lo sentó ¿sabes? casi en sí misma y dijo, soy Belgrano, les voy a contar lo que ¿Cuál es el pensaba prócer Belgrano. preferido del presidente? ¿Eh? El prócer preferido Bueno. del presidente. Seguramente van a tener discusiones ahí también, ¿no? O no vos tiene- vos querés meter más grieta, o sea, ¿por qué? No, digo, Déjalo. O sea, Capaz no tiene, o capaz claro. va cambiando el prócer preferido. Porque la Cristina que sí a él siempre le fue gusta Belgrano. citar, viste, Pero... como le dice a ella, ser hippie, o sea, le gusta No citar... será Lito Nevia el prócer preferido del presidente, Le gusta ¿no? citar cantautores. Salvo más que lo hagamos, próceres. salvo que lo Ahora, hagamos prócer, que se cumpla de alguna manera la profecía de Todo Santi empezó- Maratea y pongamos un músico de prócer, que después vamos a hablar de ese tema también. No, pero hoy a la mañana en el CCK, Alberto Fernández, antes de tomarle la promesa, se dice ahora, antes era la jura, la bandera a 2.000 alumnos de primaria que gritaban presidente, presidente. Ojo al piojo que no escuché muchas críticas sobre eso, por ahí vienen mañana desde la oposición. Pero él dijo, para hacer futuro, que ustedes son el futuro, hay que tomarse de Belgrano, de San Martín y de Martín de Güemes. Seguimos con otro tema. Ahora vas a escuchar el audio en exclusiva de la conversación entre la torre de control del aeropuerto de Montevideo y el avión de Venezuela que transportaba a los iraníes y venezolanos que hoy están en la Argentina cuando quisieron ingresar a Uruguay la semana pasada y no pudieron hacerlo porque el gobierno de Uruguay se los prohibió. Lo escuchamos. Eco Sierra Uniform 9219 Montevideo. Buenas tardes, Eco Sierra Uniform 9219 radar contact, climbing to 240. Apparently there's a problem with your permit to enter Uruguayan airspace. I will require from you to keep a holding over Dorbo intersection. Okay, maintain flight level 240 and make a holding over Dorbo for coordinate the permission to enter in Uruguay airspace. Correct, we confirm. Esta segunda para Iredu, November 85, my Victor. Contacte a Dami Torre 184, hasta luego. Escuchamos es el piloto del avión hablando en inglés con el controlador aéreo de Uruguay que le dice, hay un problema con su permiso para aterrizar en Uruguay, por favor, manténgase en espera mientras lo estamos revisando. Esto es un audio que publicó en exclusiva el diario uruguayo El Observador y que traemos porque hace a lo que tiene que ver con la situación judicial en la Argentina de los 19 tripulantes. Este audio tiene una segunda parte que, si te parece, la escuchamos. Eco Sierra Uniform 9219, recibido. Sí, le recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente. Estoy coordinando y ya le confirmo. En principio, manténgase en órbita en Dorbo y ya le confirmo para continuar. Ok, mantenemos en órbita en Dorbo y pendiente para continuar. Eco Sierra Uniform 19. O sea, quedan ahí en espera. En espera. Y después le van a terminar diciendo que no podés bajar. Que esto es lo que se conocía, que es lo que había ocurrido. Recordemos brevemente, llegaron hace 2 semanas a la Argentina, quisieron irse del país, no pudieron irse porque no tenían combustible para cargar por las sanciones que la empresa dueña del avión tenía. Ellos quisieron irse a Uruguay para poder cargar en Uruguay. Cuando están llegando a Uruguay, ocurre esto que estamos escuchando. No los dejan entrar a Uruguay, no nos dejan aterrizar en el aeropuerto de Montevideo por las sanciones y las alertas que había sobre este avión.
hay, Eddie, si querés, una tercera parte para escuchar. Dale, por favor. Eco Sierra Uniform 9219, Montevideo. Bueno, Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Usted confírmeme si retorna a Ezeiza o cuáles son sus intenciones. Bueno, muy bien. ¿Puede coordinar con nosotros, con Ezeiza para retornar? Sí, correcto. Estamos en comunicación con ellos. Por ahora ponga rumbo a La Plata. Ok, volando rumbo a La Plata. Suena fuerte, Comando de Defensa Aérea no le permite el ingreso. Eso te iba a decir. Comando de Defensa Aérea no le permite el ingreso a Uruguay. Dígame qué es lo que va a hacer. Vuelve Ezeiza, se escucha muy bajo por la comunicación desde el avión, pero le dice sí, volvemos a Ezeiza. Y eso fue lo que ocurrió. Volvieron a Ezeiza. Y en ese regreso a Ezeiza es donde la situación para la tripulación se empieza a poner un poco más compleja y donde se inicia la causa judicial unos días después, que es la que los tiene hoy bajo investigación. Recordemos un segundito, un puntito acá te hago, Eddie y Martín, que acá lo que pasó fue una decisión política del gobierno uruguayo. No fue una cuestión técnica de que había alguna irregularidad en el plan de vuelo, que había ni siquiera lo pudieron ver, porque no lo dejaron aterrizar. De hecho, el plan de vuelo original se lo habían aceptado, si no, nunca hubiera salido para Montevideo. Lo que pasó ahí lo contó el ministro en su momento, el ministro de Defensa de Uruguay, que es que se enteró de esta situación, de que estaba llegando este avión, recibe una alerta del Ministerio del Interior e inmediatamente se comunica con la Torre del Control para decir no lo dejen entrar. Una decisión política que tiene tono militar, ¿no? Porque lo toma el Ministerio de Defensa, lo vehiculiza a través de la Fuerza Aérea, Comando de Defensa Aérea, o sea, Comando de Defensa es el que transmite la orden, o sea, es una orden política, es una orden emitida por un, no sé si es civil, el ministro de Defensa, creo que sí, que el ministro de Defensa uruguayo es un civil, pero Comando de Defensa Aérea es la autoridad militar aeronáutica que dice ustedes no pueden entrar acá. Mientras tanto, ¿cómo sigue la causa y la situación de los iraníes y los venezolanos en el hotel de Canning? Porque se decía hoy que se quedaban sin alojamiento. Bueno, hoy es la última noche que ellos tienen abonada para quedarse en el hotel Plaza Canning, que es donde están desde hace más de una semana. Muy probablemente puedan llegar a extender su alojamiento en ese hotel. De hecho, hoy, hablando con gente del hotel, decía esto de que se les terminaba la estadía, ocurrió ya en varias oportunidades y después lo renovaron el hospedaje. En algún lugar se van a tener que quedar porque a los 19 tripulantes les continúa la prohibición de salida del país. Sobre los iraníes están retenidos sus pasaportes y la expectativa está puesta en cuál va a ser la decisión que tome el juez federal que tiene la causa, Federico Villena, porque entiendo yo que en algún momento tanto los venezolanos como los iraníes van a pedir una definición sobre su situación porque ellos no viven acá. En algún momento van a querer retomar. Ninguno de ellos vive acá. Ninguno de ellos tiene domicilio acá. Tablets, celulares y la bendita caja negra. Los tablets y las tablets y los celulares ya fueron peritados, se bajó la información, está a disposición del juez. La expectativa está en lo que hablábamos el viernes, el peritaje sobre la caja negra, porque se trata de lo que se conoce de un modelo antiguo que no sería tan fácil de poder abrir. Y desde el punto de vista internacional, Darío, ¿quién se sumó? ¿El FBI? ¿Israel? ¿Paraguay? O sea, ya todos dicen que el que conducía el avión no es homónimo de nadie y es oficial de las Fuerzas Quds. Al momento actual, la verdad es que solo el gobierno argentino plantea, sigue poniendo en duda que Gacemi es Gacemi. La verdad es que lo que planteó el FBI en el documento que llegó al juzgado de Villena es justamente que Gacemi es este individuo, que es un piloto que trabajaba para Mahaner, que es una aerolínea que en otro documento del FBI también está presente. Según Estados Unidos, tiene vínculos muy claros con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, donde también, además de haber sido piloto para Mahaner, era piloto y administrador y hasta CEO de Qeshm Fars Air, que es una aerolínea directamente acusada por Estados Unidos de haber, entre otras cosas, haber llevado armas a Siria para Hezbollah, organización directamente vinculada con la Guardia Revolucionaria.
Bueno, eso es lo que planteó el FBI, es lo mismo que planteó Paraguay y lo mismo que planteó Uruguay. Lo anticipábamos hace un ratito, está en comunicación el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Hola Aníbal, acá Eddy Zunino, para que sepas, y todo el equipo, hoy sin Marcela Pagano, un 20 de junio no se le niega a nadie, un pequeñísimo problemita, no se sentía muy bien, pero mañana ya va a estar con nosotros. Aníbal Fernández, muchísimas gracias por este contacto. Justo estábamos tocando el tema del avión. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá presentaba Martín Angulo en exclusiva un material que nos comparte el diario El Observador del Uruguay, que es la comunicación de la torre de control del aeropuerto de Carrasco con el bendito avión que está en Ezeiza, y donde termina por orden del Comando de Defensa Aérea ordenándole que no puede bajar ahí y que diga si se dirige a Ezeiza, y con toda certeza dicen, nos dirigimos a Ezeiza. ¿Qué pasó acá con este avión? ¿Por qué el Estado uruguayo fue tan taxativo en no dejarlo entrar y el Estado argentino, la película empezó muchas horas después de este episodio? A ver, pongamos las cosas en su lugar, porque si no, no vamos a entender mucho. El 6 de junio pasado, arriba a la terminal de cargas, un Boeing 747, que cuando se hacen los chequeos de toda la tripulación, ninguno de ellos tenía ningún impedimento para ingresar a la Argentina. Ninguno. Entonces, en esas condiciones ingresa la máquina y va al sector de cargas, teóricamente, y bueno, eso fue lo que se descargó, autopartes. El avión viene de Caracas, trae 19 tripulantes, 14 venezolanos, 5 iraníes. Había aterrizado en Córdoba por temas meteorológicos y ninguno de sus tripulantes, insisto, figuraba con una alerta o alguna situación de esa característica que hiciera que nosotros tuviéramos que impedirnos. Después de haber aterrizado, el avión se recibe información por distintos canales habituales de trabajo nuestro con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que indica o que explica específicamente que ese avión había pertenecido a las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Me escucha? Sí, con mucha atención. No, porque veo la imagen detenida, pues, suponía que se podía haber cortado. La propia aeronave había pertenecido a Mahan Air, una aerolínea iraní, y había sido calificada en el año 2007 por los Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, específicamente como terrorista, porque en algún momento ellos fueron flete de armas o de cosas específicamente para actividades terroristas. Lo que dice específicamente aquella definición es que prohíbe o sanciona las transacciones que pueda haber entre ciudadanos norteamericanos y esta línea, y que en cualquiera de los lugares donde Estados Unidos tuviera jurisdicción congelaría sus activos. En 2015 Aníbal, hubo una situación... Sí. Pregunto entonces, habiendo información previa de esta aerolínea, no este era avión, previa esa información, no era previa. Claro, pero de alguna manera era previa, porque los uruguayos no dicen era acá no puede entrar. Los uruguayos es posterior a la llegada de la Argentina. Por favor, no den vuelta a las cosas, porque entonces sí se arma un barullo bárbaro. Pero ministro, las sanciones eran públicas. Las sanciones sí eran públicas contra la aerolínea. Hasta ese momento, para la tripulación no tiene específicamente un dato por el cual decirle que no, porque si le hubiese dicho que no. La tripulación no es verdad, pero digo, que la aerolínea estaba sancionada por Estados Unidos. Si usted va a hablar cada vez que hablo yo, no se puede. Si quiere, hagamos una cosa, ustedes corten, vean, hablen de lo que se les antoja, y yo sigo viendo tele, no hay problema, muchachos, si yo no los llamé. No. Si ustedes van a cortarme cada vez que yo hablo. No, Aníbal, no. Adelante con el relato para entender esta cuestión. La situación es que ellos vienen de Caracas, pararon en México, cargaron su carga, aterrizaron en Córdoba por situaciones climatológicas, ahí cargaron combustible. Esta máquina te había cargado entre diciembre del 21 y mayo del 22, cargaron combustible, por lo menos que tenemos detectados nosotros, en Córdoba, en Chile, en Madrid.
Con lo cual no es un tema que como si nos pusieran los argentinos que no somos los cuidadosos. Nosotros hicimos todo lo que la legislación nos permitió de forma tal de hacer los controles pertinentes. En algún momento quisieron cargar combustible, ninguna empresa, incluyendo YPF, quiso cargarles combustible porque conlleva en la relación con los Estados Unidos las sanciones, específicamente por tener comercialización con esta empresa por su condición y calificación de terrorista por parte de los Estados Unidos. En algún momento ellos siempre cargaron combustible a través de brokers. Habría compras por parte del broker en Uruguay, habría compras por parte del broker en Bolivia. Y por eso se va a Uruguay, y en Uruguay en la mitad del río le dicen que no lo van a permitir que bajen. Lo mismo dice Paraguay, lo mismo dice Brasil, se vuelven a la Argentina. Y en la Argentina van al sector de cargas y comienza toda una inspección por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por eso, permíteme que acá haga un paréntesis para pedirte otra explicación para el que no sabe, entre ellos yo. Se le permite aterrizar, ¿correcto? Se le permite descargar material, mercadería, ¿sí? Pero no se le permite cargar combustible. No entiendo. No se le permite, no. Las empresas no quieren venderle. No es que no se le permite. Nosotros, ¿por qué vamos a impedir que carguen combustible? Pero vuelvo a decir, en otros lugares YPF, del mundo lo que han hecho no es la empresa la que lo compra, sino la que lo compra es un broker, y lo que hace es ir con la compra del broker a un determinado lugar a cargar el JP1. Nosotros no nos metemos, no formamos parte de la decisión de que sí o de que no. Lo deciden las empresas, incluso la propia YPF. Ahora, la propia YPF, ¿a quién pertenece? Al Estado. Ajá. ¿Y no tiene comunicación YPF con las autoridades del Estado? Sí, debe tenerla, y seguramente nuestra gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ha tomado contacto con ellos y le han sostenido que no van a cargarle a ese combustible a esa máquina porque conforme las informaciones hasta ese punto están calificadas de esa manera por parte de los Estados Unidos. Y que ninguno quiere tener el contratiempo de después de sufrir sanciones por haber cargado combustibles a una máquina que se dice pertenece a Quds, que pertenece a la fuerza... las fuerzas iraníes, las revolucionarias iraníes, y que por esa razón se colabora con el terrorismo, y por esa razón ninguno quiso cargar. Bien, otro tema entonces. ¿Constató el Estado argentino, el gobierno, qué material descargó ese avión y a dónde fue a parar? O sea, ¿quién lo encargó? Porque la empresa automotriz de Volkswagen no lo había pedido. O sea, ¿a dónde fue a parar eso? Se hicieron inspecciones de todos los elementos y se fijó el lugar específicamente que estaba determinado como destino y que eran todas autopartes. Ese es el dato que tengo yo. Aníbal, ¿cómo estás? Te pregunto por el piloto iraní, porque incluso vos fuiste el primero en hablar de que podía llegar a pertenecer a las fuerzas Quds. ¿El gobierno argentino tiene más información sobre esto? ¿Sigue creyendo que quizás es un homónimo? ¿Lo va a definir la justicia? No, Rosario, lo que yo dije cuando comienza todo este proceso, que el nombre de Golanreza Ghasemi era un nombre conocido, pero para nosotros, cuando se hacen los análisis de la tripulación, no figura con ningún impedimento para ingresar a la Argentina. Lo que yo sostuve desde el primer momento hasta que nosotros tengamos otro análisis, que hoy lo está llevando a la práctica el magistrado de Lomas de Zamora, no podemos hablar de otra cosa que de un homónimo por ahora. Después dirá el magistrado si es esta persona o no es esta persona. No obstante ello, si fuera esta persona, la Argentina no tiene impedimentos. Porque si no hubieran saltado desde el primer momento, porque los documentos exhibidos son específicamente de Golanreza Ghasemi, de esta persona que trabajaría para el Quds y que tendría características de las fuerzas de trabajos continuos y cercanos a las fuerzas revolucionarias iraníes. No tenemos otra cosa que no sea eso. Yo no me meto en ese análisis porque no es mío, no soy yo el responsable. El que lo tiene que definir en este caso, habiendo una causa de por medio, es el magistrado. Ministro, el FBI ayer o el fin de semana le informó a la justicia que se trata de la misma persona. ¿El gobierno tuvo acceso? yo tengo el informe, los dos informes tengo del FBI, como corresponde. Soy cuidadoso y no hablo de lo que no tengo que hablar, que en la Argentina es muy común que se haga lo contrario, hablar de lo que no se tiene que hablar. Cuando llegan esos informes,
lo primero que hago es evaluarlo y lo que dice el informe es más o menos lo que decimos nosotros. Ellos sí ponen el ojo en la persona, pero sigue siendo un informe de una agencia extranjera que nosotros evaluamos y tomemos como tales, y sabiendo que ya lo tenía el magistrado, sigo contestando de la misma manera que recién. Ahora, Seguiremos esperando Aníbal, que sea el magistrado el que defina cuál es la situación en la que se encuentra esta, porque por ahora tenemos varias cosas en común. Tenemos que definir qué sucede con toda la tripulación, que hasta ahora se reconoce como que es un avión que se habría contratado o vendido, no tengo el formato comercial que se utilizó, a Venezuela. Hay los 14 tripulantes venezolanos, están los 5 tripulantes iraníes, está la identificación de la máquina y la titularidad de la máquina. Todas esas cosas tienen que estar dilucidándose en este momento. Lo que nosotros podamos conseguir de información, que es buena, y mi relación con todos, porque desde que nosotros nos hicimos cargo del Ministerio de Seguridad, tenemos relación con todos los países de América, inclusive con Europa. Entonces lo primero que hicimos eso justamente es te quería hablar... preguntar, Aníbal, porque vos decís, es una agencia extranjera, lo decís por el FBI, y la información sobre Gazemi, este piloto. No es el FBI, y no tengo por qué hablar de ese tema. Solamente voy a hablar del contenido. Y el contenido dice... No, pero también fue público que habló Israel y habló Paraguay, hablando sobre la identidad del piloto. Tiene todo el derecho del mundo el Paraguay a hablar de lo que quiera. Yo no voy a oponerme ni a calificar ni a descalificar. El tema es si es confiable o no la información. Y la información que nosotros vamos teniendo se procesa, se analiza, se discute. Nosotros desde el primer momento tenemos un trabajo muy fuerte con el FBI, con la CIA, con la DEA y con el Homeland Security. Con todos tenemos un trabajo muy fino que lo seguimos apostando todos los días y trabajando en función de ese crecimiento que necesitamos de cruce de información. También se publicó durante la semana y se le informaron al ministro de Seguridad argentino quién es la persona y cómo estaba. ¿Quién lo dijo? El ministro del Interior paraguayo. Lo llamé y le digo, Federico, ¿te puedo preguntar si tomaron alguna declaración de esta característica? No es verdad. Yo le voy a hacer llegar al periodista, le mandé un audio que me consta porque lo tengo, y lo que nosotros hacemos es trabajar. La única forma que se puede trabajar en la seguridad de estos días es estando todos en contacto y cruzándonos información, y el trabajo del ministro del Interior paraguayo es excelente, es un señor, y me llevo muy bien y nos cruzamos información y esas cosas son evaluadas todos los días. Ministro, con la información que tiene hoy a disposición usted y el gobierno argentino, si esta aeronave se fuera del país finalmente y quisiera volver a ingresar en las mismas condiciones, por más que no haya un impedimento formal contra ninguno de los tripulantes, ¿usted como gobierno recomendaría que se la deje ingresar o cree que ante la presunción, digamos, de que pueda estar por las vinculaciones que tiene o que puede tener con Irán, no debería ingresar? El planteo que usted está haciendo grafica claramente lo que yo vengo diciendo. Si el magistrado dice que no tiene impedimentos y les permite o consigue que le carguen el combustible y que se puedan ir de la Argentina, se irán sin impedimentos y seguirán sin impedimentos. Con lo cual, la Argentina no tiene temas específicos con determinados países o cosas por el estilo. Cuando el avión vuelve del Uruguay, que no le permiten el ingreso, y ya se había expresado Paraguay y Brasil de que no iban a permitir su ingreso, nosotros lo que hicimos fue entonces comenzar con todas las inspecciones. No esperamos una declaración ni tampoco la orden de allanamiento del magistrado. En el marco de nuestra propia legislación, las atribuciones que tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria son muy amplias como para trabajar hasta un punto. Y hasta ese punto hemos trabajado con la presencia de los propios tripulantes, con la presencia de perros de toda característica, para explosivos, para distintas búsquedas que necesitábamos hacer dentro del propio aparato y con revisión específica de conocedores de la máquina. Con lo cual, todo lo que se hizo fue un trabajo muy serio porque la preocupación que tenemos es muy grande. A partir del 17 de marzo del 92, que fue el atentado a la Embajada de Israel, y el 18 de julio del 94, que fue el atentado a AMIA, nosotros no estamos con esto muy conforme cuando no tomamos decisiones y dominamos la situación. Perfecto. Bueno, Aníbal, en este caso, sí.
Para redondear este tema, y vamos a aprovechar que estás para hacerte un par de política de actualidad, porque bueno, habló el presidente, habló la vicepresidenta, etcétera. Por mi parte, para cerrar el tema avión, ¿te parece que está trabajando seriamente el juzgado de Loma de Zamora? Todo lo que nos han pedido lo estamos haciendo. Es fin de semana, no es tan fácil encontrar funcionarios también como para que estén en actividad, con lo cual seguimos trabajando. Acabo de cortar minutos, al menos cuarto, debo haber hablado con funcionarios nuestros que están trabajando en la investigación y que falta información que no ha llegado todavía, pero vamos a estar lunes, martes, miércoles entregando casi todo lo solicitado para el magistrado, y nosotros nos interesa eso, que se analicen, que se estudie y que se concluya con una posición firme por parte de la justicia para que a partir de ese momento actuemos en consecuencia. Aníbal, aprovecho para preguntarte, no sé si escuchaste el discurso de Cristina, si no habrás visto las repercusiones, porque fue muy dura la vicepresidenta con respecto a la gestión económica, a los funcionarios de la gestión económica. Habló de un Estado inútil, habló de los funcionarios que no funcionan, incluso dijo que ella no está para agradarle a los funcionarios, sino que incluso le importa un pito lo que piensen los funcionarios de ella. Te quiero pedir una reflexión sobre esto. Sí, la escuché. A ver, yo en kirchnerismo, en Cristina, Néstor, soy octavo dan. Puedo dar clases en Harvard de este tema y conozco el pensamiento de cada uno. Nuestra necesidad como argentinos, después de haber crecido 10.3 el año pasado y de haber esperado cumplir entre 4 y 6 años con la recuperación, y lo recuperamos en 1, vamos en este año por un crecimiento rondando el 6%. Ese crecimiento no es un crecimiento común ni es una situación ya resuelta. Necesita forzosamente crecer mucho más, que lo podría hacer sin ningún inconveniente, pero para crecer necesita importar, y para importar necesita dólares. Quiere decir que de parte del discurso de Cristina respecto de la situación de las importaciones y las exportaciones, si esa es su visión, es más o menos la que tenemos todos, seguramente la del presidente también, seguir perfeccionando el sistema de forma tal de encontrar que se pueda cumplir con todo lo que se necesita y que no haya vivos que se benefician con las importaciones o con las exportaciones, a una sacándola con precios subvaluados y con la otra precios sobrevaluados. La situación real que tenemos que encontrar nosotros es algo que le convengan a los argentinos, no a los vivos o a los sinvergüenzas. Tenemos que encontrar las alternativas. Si ha habido situaciones de esa característica, ¿por qué me va a enojar? No tiene por qué enojarme. Última pregunta, tenemos que hacerla cortita porque nos corre una pausa. El fin de semana, Daniel Scioli, el nuevo ministro de la Producción, recordó y reveló que en 2015 le había dicho a Cristina: me gustaría que la fórmula sea yo, él, Daniel Scioli, presidente, y Guado de Pedro, vicepresidente. Eso no fue, el vicecandidato fue Zanini. ¿Hay ahí un anticipo de una fórmula que puede ser para el año que viene? En primer lugar, no hay nada para descalificar a nadie. Cualquiera puede ser en este tema. En aquel momento Cristina ya había tomado una decisión de que había candidatos ya de antemano, y a mí me dijo lo mismo, me llamó y me dijo: va a ser Scioli y vas a ser vos. Y después pasó lo que pasó con Randazzo, y la presidenta me dijo a mí: no estoy dispuesto a dar otra pelea con esta, ¿vas a competir? Sí, yo compito. No tenía inconveniente. Nunca supe lo de Guado, no lo conocí ese tema yo. Pero bueno, no. Las fórmulas se van a conocer en el mes de junio del año que viene. Discutir hoy no tiene ningún sentido. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, gracias por este contacto con Para que Sepas. Gracias a ustedes. Pausa. Y me puse a mirar la EBITDA de algunas empresas. ¿Qué es la EBITDA de algunas empresas? Es el cálculo de ganancias de las empresas antes de que las empresas paguen los impuestos que tienen que pagar por lo que ganaron. No voy a dar el nombre de empresas, pero voy a dar ejemplos nada más, porque queda feo. Y después se enojan, empiezan, que dijo esto, que no lo quiere aquel, que no le quiere aquella. Yo no quiero... A ver, yo quiero a mis compañeros, a mis compañeras, quiero a mis hijos, pero esto no es un problema de amores y odios.
Este es un problema de plata. Y cuando hay plata, el amor te lo dejo para otro momento. Bien. Y cuando hay plata, el amor se los dejo para otro momento, dijo Cristina Fernández de Kirchner en esta reunión de la Central de Trabajadores Argentinos, con Hugo Yasky a su derecha y Jorge Ferraresi, ministro, el más kirchnerista tal vez hoy de los ministros del gabinete, el más cristinista de los ministros del gabinete en la localidad de Avellaneda. Están nuestros invitados en la mesa redonda. Isaac Rudnick, que es director del Instituto de Investigaciones Sociales, Económicas y Políticas de la agrupación Libres del Sur, y Raúl Aragón, un amigo de la casa ya, que es consultor de opinión pública, analista político. Isaac, Cristina habló mucho de las empresas y habló mucho de la inflación y habló mucho de la generación de los precios en la Argentina, responsabilizando en un punto a las empresas. Y ustedes desde Libres del Sur, los movimientos sociales, vienen planteando una carrera desventajosa del salario social con respecto a la inflación. ¿Cómo interpretaste el discurso de Cristina? Ahora vamos a mostrar los números de ustedes. Lo que pasa es que es difícil evaluar los discursos sin un contexto histórico, porque hay que recordar que el proceso inflacionario tiene un antes y después del 2007-2008, cuando realmente empieza a subir los precios y empieza una carrera inflacionaria que se va incrementando. ¿Y cuál fue la decisión del gobierno, del primer y segundo gobierno de Cristina? No fue tomar esta actitud de ponerse en comunicación con las empresas y tratar de limitar cuáles eran sus ganancias, de hacer una trazabilidad, que es lo que se llama, desde que el producto sale de la fábrica hasta que llega al consumidor, y quiénes son los sectores que tienen las mayores ganancias, cómo se distribuyen y cómo llegan al consumidor. ¿Cuál fue la actitud que conocemos todos de aquel momento del gobierno de Cristina en el 2008? Intervenir el INDEC. Intervenir el INDEC y meter el problema de la inflación, Guillermo Moreno fuerte y la intervención debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Entonces, pasamos muchos años con esa situación. Desde el 2008 hasta el 2015, pasamos 7 años de intervención del INDEC ocultándose la situación de la inflación. ¿Y vos ves en aquel entonces un origen de la problemática que estamos viviendo hoy? Claramente. Claro, claramente, porque desde ahí no hubo un crecimiento de la oferta en proporción al crecimiento del consumo. Entonces, el crecimiento del consumo, obviamente, lo aplaudimos todos y nosotros creemos de que tienen que continuar de manera ascendente, sobre todo subiendo el poder adquisitivo de los sectores populares. Que eso es justamente lo que el último trabajo del instituto que vos dirigís. Acá tenemos estos números, no sé si los estamos viendo. Aumentos en los alimentos, mayo un 4,2% es tu registro, primeros 5 meses más 37%, y teníamos por ahí una comparación con el aumento de asignaciones y salarios que están muy por debajo de ese 37% en cuanto a cómo escalaron, ¿no? Claro, en el mismo periodo la asignación universal por hijo creció un 12%. Y el salario mínimo vital y móvil creció un 22%. Un 22%. Entonces, eso va en consonancia con lo que hoy todos hablamos y sabemos, todas las consultoras lo tienen absolutamente claro, y el propio INDEC lo va confirmando en sus propias publicaciones, que es la fragmentación de la sociedad entre un sector cada vez más amplio, que hoy está alrededor del 40%, por debajo de la línea de pobreza, que va siendo muy castigado permanentemente por este proceso inflacionario. Ahora, en estas cifras me planto para la próxima pregunta y lo incluyo ya a Raúl. Estos números y esta carrera muy desde atrás del salario social, digamos, con respecto al aumento básicamente de los alimentos, que es en lo que más se va este salario social, ¿vuelve la conflictividad social como inevitable? Sí, yo creo que sí. Mirá, hay una relación muy estricta entre inflación y salarios,
que termina determinando calidad de poder adquisitivo, y poder adquisitivo es calidad de vida. Cuando esa calidad de vida baja por abajo de determinado nivel, tenés un aumento de la conflictividad social inevitable. ¿Qué es lo que está buscando evitar este gobierno? Hay algunas medidas, no alcanzan para arreglar esto, pero por ejemplo, el aumento del mínimo no imponible en sueldos, digamos, algo mejora, son 500.000. El aumento de los topes de facturación para las primeras 4 categorías de monotributo, que lo aprobó una idea de Sergio Massa, que se aprobó ahora, implica que vos vas a seguir pagando la misma alícuota, el mismo valor absoluto, pero pues facturar más. Y las primeras 2 categorías, la A y la B, se elimina totalmente, además de eso se elimina totalmente el componente impositivo, solamente queda el componente previsional en la construcción del valor. ¿Sabes a dónde voy? Y ahí Isaac también, que está en un movimiento social, puede tener una posición muy particular y de una visión muy privilegiada, aunque por ahí no es el término si hablamos de movimientos sociales. Lo que creció en las últimas semanas es el conflicto del gobierno nacional con los movimientos sociales que no son adeptos al gobierno. O sea, hay una pelea por el control de lo que habitualmente llamamos la caja de los planes sociales, pero no entre el gobierno y los movimientos sociales que están a la izquierda del gobierno y fuera de la estructura del pero gobierno. no solamente perdón, ya te dejo, no es solamente el gobierno nacional. Hay un sector muy importante de gobernadores que está construyendo un proyecto para que el control de los planes pase directamente a las gobernaciones, a las provincias y a los municipios. Sí. Entonces ahí hay otro componente que es tiene muchas aristas. Una es básica, que le quitas capacidad de movilización a las organizaciones sociales, con lo cual le quitas capacidad de presionar al gobierno con cortes de ruta, marchas, etcétera, para obtener más planes o obtener aumento en el valor de los planes. Es bastante complejo. Ahí es una jugada ¿Cómo compleja. se vive, Isaac, desde dentro de un movimiento social esta discusión que se armó casi ya es interpares, ¿no? Porque del otro lado, sentados del otro lado del mostrador, hay dirigentes de los movimientos sociales que apoyan al gobierno. Sí, lo que yo te puedo decir es lo que nosotros observamos en los barrios populares, la situación que observamos en los barrios populares, donde esto, que es una realidad palpable, que es el aumento permanente de las canastas básicas, en particular de los alimentos, no tiene un correlato en el incremento de las remuneraciones que se reciben, no solamente de las asignaciones sociales, sino de la remuneración del trabajo informal. O sea, claro, el trabajo del INDEC es muy importante porque muestra, por ejemplo, que el año pasado, con una inflación del 52% de punta a punta durante todo el año, hubo una compensación para los salarios en blanco. Los salarios en blanco se incrementaron aproximadamente 54-55%. Pero los salarios, esto es publicación del INDEC y nosotros la reafirmamos permanentemente, los salarios de los trabajadores informales crecieron un 40%. O sea, hay una pérdida muy importante y las publicaciones que vienen durante este año, que vienen dándose en los primeros meses del propio INDEC, corroboran la misma proporción entre lo que reciben los salarios informales y el incremento de la inflación. Entonces, cuando nosotros vamos y planteamos de qué hay en los barrios, nos movilizamos y vamos y planteamos de qué hay en los barrios una situación cada vez más angustiante, no la estamos inventando, no es un invento, digamos, y no hay una puja por ninguna caja. Digamos, esto me parece que es importante aclararlo. No hay una puja por ninguna caja, hay una puja por... Bueno, el gobierno está queriendo redireccionar cuáles son las unidades ejecutoras en las cuales se anotan los beneficiarios de los planes sociales para recibirlos. ¿Cuál es el origen? Eso es un Pero sería a ver quién se va a hacer cargo de... Sería interesante reflexionar por qué surgen y cómo surgen los movimientos sociales y cuál es el comportamiento de las instituciones que deberían darle respuesta a situaciones que son cada vez más angustiantes y que no la niega nadie, digamos, que viven los sectores populares. Los estados, en sus versiones nacionales, municipales y provinciales, no llegan al fondo de esa situación. No han llegado en los últimos años al fondo de esa situación.
Y entonces surge naturalmente movimientos sociales que no son más que la autoorganización de los vecinos y vecinas de los barrios que necesitan buscar vías de solución directa. Por un lado surgen los movimientos sociales que bueno, ya tienen un par de décadas largas en el protagonismo en primera línea, y surgen otros movimientos, o sea, surgen por derecha estos movimientos de enojados, desencantados. Milei. Y vos hiciste, Raúl, un trabajo que tenés muy fresquito sobre el fenómeno Milei, donde percibiste cierta caída. Sí, una caída fundamentalmente, y ahora voy a explicar por qué digo esto, fundamentalmente como consecuencia de dos declaraciones muy tremendas que hizo, una respecto de la libre portación de armas y la otra respecto del comercio, del libre comercio de órganos. Nosotros habíamos hecho un estudio nacional con varias variables, varias preguntas, y una que la habíamos terminado el 17 de mayo. Una de esas preguntas era en un escenario de primera vuelta, donde estaba incluido Milei. En ese escenario medía 18,3. Cuando hicimos esta segunda encuesta, que la terminamos ahora el 12 de junio, preguntamos primero el nivel de acuerdo con la libre portación de armas. Eso le da casi 70% de rechazo. En contra. En total. En contra. En contra, sí, rechazo. ¿Usted está de acuerdo con la libre portación de armas? No, casi 70%. Estoy redondeando los números. Sí, sí. Y respecto del libre comercio de órganos, le da 85,9, 86%. Abrumador en contra. Sí, la sociedad le puso un límite a Milei. Y a la vez, cuando medimos intención de voto en el mismo escenario de paso, es decir, pusimos los mismos nombres, Milei baja de 18,3 a 13,1, pierde 5,2 puntos, que es casi un tercio de su intención de voto 3 semanas antes. Ahora, ¿esto es definitivo o hay que esperar? No, yo creo que hay que esperar, pero tampoco está haciendo muy bien los deberes para recuperarse. Lo de Margaret Thatcher es una barbaridad, no nos olvidemos quién fue Margaret Thatcher. Esa fue la última, ¿no? Margaret Thatcher, Reagan. Margaret Thatcher es la que ordenó el hundimiento del buque Belgrano, que era un transporte de tropas desarmado que estaba afuera del área de exclusión que ellos mismos habían marcado, y lo hizo hundir únicamente para que se rompiera la conversación tripartita que estábamos teniendo en Perú, ¿se acuerdan? Y hago una donde lo participo también a Darío Misraji, porque Milei se fue a Colombia en el cierre de la campaña electoral por el balotaje, terminó apoyando al perdedor. ¿Esto lo perjudica también a Milei? Yo creo que sí. Y siempre te perjudica apoyar a un perdedor, sobre todo si el que te gana es de extrema izquierda. Es una izquierda, no sé si tan extrema, pero es de izquierda, es un ex guerrillero de la FARC. O sea, apoyar al que perdió y que perdió frente a la izquierda es un error serio. Es un error serio. No sé cuánta visibilidad ¿Fue visible mediática. el papel de Milei en el cierre del candidato de la derecha que perdió? La verdad es que nadie sabe quién es Milei fuera de la Argentina, ¿no? Eso me parece que no tuvo incidencia en Colombia. Después, bueno, cómo puede jugar acá, eso es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era un candidato. Lo que sí te diría que es un antecedente que a Milei debería preocuparlo, porque fue un candidato que fue cada vez más excéntrico, cada vez más fuera de tono en la parte final de la campaña, y creo que eso le jugó en contra y permitió el triunfo de Petro. Terminó perdiendo. Seguimos después del corte con este tema tan interesante, porque todos piden la palabra. Ya volvemos. Y bueno, la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ha tenido lugar a imágenes inesperadas, ¿no? Como por ejemplo un encuentro entre Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y Ben Stiller, la estrella de Hollywood, conocido por varias películas, Loco por Mary, Meet the Fockers, Zoolander, entre tantas otras. ¿Por qué lo fue a visitar Ben Stiller a Zelensky en un encuentro en el cual Ben Stiller le dijo: sos mi héroe al presidente ucraniano? Bueno, porque él es embajador de buena voluntad de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Estaba en el marco, como suele ocurrir con muchos actores de Hollywood que tienen algún tipo de papel social en las organizaciones. Bueno, es el caso de Ben Stiller con esta organización dependiente de las Naciones Unidas. Y él iba a ir a la frontera con Polonia, donde, bueno, ya han pasado millones, más de 5 millones de refugiados ucranianos. Y aprovechando esa circunstancia, decidió ingresar al territorio ucraniano, ir hasta Kiev, donde se reunió con Zelensky, tuvo este encuentro que dio lugar, digamos, a este video y a este encuentro tan, de alguna manera, inesperado entre una estrella de Hollywood y un actor, ¿no? También es un papel parecido al de Osvaldo Laport, me dicen, ¿no? Como de embajador, que él es de la ACNUR. Claro, exactamente, con un perfil más local, obviamente, Laport, pero bueno, tengamos en cuenta acá que son... Y sí, es de acá, sí.
Son dos actores, ¿no? Pensemos esto, ¿no? Claro, Zelensky es tuvo actor. pasado De hecho, antes de ser hubo ahí presidente. algún cruce vinculado con esto. Zelensky, un actor muy popular en su momento en Ucrania, ¿no? Obviamente nunca llegó al nivel de Stiller, pero... Bueno, y en la influencia de los, valga la redundancia, influencers de extranjeros, nos fuimos a la pausa con Isaac Ruknik, con Raúl Aragón y también con Darío Mizrahi por el papel de Javier Milei en el cierre de la campaña electoral en Colombia, y que bueno, terminó apoyando al perdedor. Ahora, la otra conclusión que viene de Colombia y nos puede terminar afectando es si es cierto que en la región se está dando un vuelco hacia la izquierda, y otra cosa que yo me pregunto es si lo que se está dando es un fracaso de aquellos que estuvieron gobernando durante la pandemia. ¿No? Eddie, de las últimas, un dato muy cortito, de las últimas 15 elecciones presidenciales en América Latina, las 15 las perdió el oficialismo. Lo que pasa es que en muchos casos eran oficialismo de derecha y entonces por eso tenés una primacía hoy a la izquierda. Pero lo que se está dando, el fenómeno que trasciende todo, es derrotas de los oficialismos. ¿Coincidís, Raúl? Sí, coincido. Pero también hay que agregarle ahí algo que no es estrictamente político, sino que es el efecto pandemia. La pandemia, que nadie la sabía manejar, tuvo un efecto negativo en la calificación de imagen, en la aprobación de gestión, en todos los oficialismos del mundo, no solamente en América. Pero es cierto que ha habido un fracaso, digamos, como la mayoría eran de derecha, el fracaso parecería ser que hay un vuelco hacia la izquierda. Podría ser que el péndulo se esté volviendo hacia la izquierda también. Esto es posible, pero la aparición de los Milei en el mundo hace pensar que no tanto, ¿no? De todas maneras, y con esto termino, el problema de Milei es que digamos, vos no podés sostener, es como el bolero de Ravel, ¿viste? Que es una misma frase que se va repitiendo y va escalando. Y va subiendo. Lo que pasa es que eso tiene un límite, y él la largó 2 años antes, no llega a la elección, la tendría que haber largado 6 meses antes ese tono, no ahora. Ahora, pero no puede ser una estrategia de Milei de ensayo y error ahora de lo que la gente acepta y no acepta, porque el año que viene, digo, el debate por la venta de órganos por ahí no va a estar. Digo, decir, bueno, calibrar ahora qué es lo que quiere. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que yo adversario de Milei, digo, el adversario claro. tiene memoria, entonces te va a decir, pero vos estabas de acuerdo con la venta de órganos, lo vas a tener que defender. En un debate te lo van a tirar seguro. Por la cabeza, sin duda. Entonces ese proceso de prueba y error quizás tenga un costo bastante... Ahora, el ejemplo del triunfo de Petro en Colombia, frente a un candidato tan excéntrico como Hernández, ¿puede marcar que, en definitiva, determinados candidatos pueden crecer a un nivel, pero llegado el momento de la verdad en los votos para los cargos electivos, la gente prefiere la opción tal vez más tradicional? Sí, y en el caso de Petro también el componente corrupción, rechazo a la corrupción fue muy importante para volcarse a favor del... La diferencia fue escasa, no fue muy ajustada, creo que fue 50,4, 50,6 contra 49,4, o al revés, no me acuerdo. Y festejaban que participó mucha gente y hubo un 58% de participación, que para lo que participa acá en la Argentina es bastante bajo. Hablábamos de esta ola de cambios en el continente y vos preparaste este mapa, Darí. Exactamente, es un mapa, elecciones en Sudamérica 2019-2022, las últimas 7 elecciones que hubo en Sudamérica. Hablamos antes del dato de toda América Latina, esto es específicamente Sudamérica. Vamos a ver que 5 de las 7 son triunfo de la izquierda. Arrancamos con Alberto Fernández ganando, lo ubicamos en la izquierda porque dentro del espectro político, si tenemos que simplificar, Juntos por el Cambio estaría claramente a la derecha de lo que plantea... Un gran milagro de la politología. Y bueno, es arbitrario, es muy reduccionista obviamente izquierda y derecha, pero todavía nos sirve para al menos orientarnos un poco. La calle Pou, triunfo en Uruguay, es uno de los dos que hay por la derecha. Después tenés Bolivia, izquierda regresando al poder después de lo que había sido el golpe y la presencia de Áñez. Tenés Perú 2021, izquierda después de mucho tiempo. Ecuador 2021, el otro caso de la derecha. Después tenés 2022 con Gabriel Boric de la izquierda y Gustavo Petro 2022 también, ahora este fin de semana, izquierda. Yo casi no lo firmo ni nada, pero muy probablemente tengamos que en octubre sumar a Lula en Brasil, ganando a la izquierda. Eso te iba a preguntar, es un viejo conocido nuestro Lula y un viejo conocido del kirchnerismo y de los que están gobernando la Argentina en este momento. ¿Es cantado que Lula gana en octubre? No, no es cantado, es probable, mide bien, pero
no está garantizada esa victoria. Lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta que sacó, y corregime el número, creo que fueron 35 millones o 37 millones de la pobreza durante su gestión, ¿no? Eso deja un rastro en el imaginario, de la misma manera que el primer peronismo dejó un rastro en el imaginario. Y hay otra cosa, digo, la situación es muy adversa hoy para el gobierno de Bolsonaro porque sus principales proyectos han fracasado, porque la inflación es muy alta, porque está subiendo el combustible. Son condiciones en las que donde perdió parte de su base electoral cuando él rompe con Moro. Te digo, Eddie... Perdóname que le quiero preguntar a Isaac, y ya lo aportás. Desde el punto de vista económico, ¿hay alguna razón por la cual se explique un giro a la izquierda de la región? ¿O la explicación es política y es esto que decíamos de los oficialismos que pierden porque la pandemia desesperó a la población en todos lados? No, lo que hay es claramente durante estos gobiernos que en algunos casos con esa orientación gobernaron muchos años en sus países, como Colombia o como Chile, claro. Produjeron una situación de mucha profundidad y extensión de la pobreza. Entonces, esa situación se fue agudizando y fue generando, tanto en Chile como en Colombia, manifestaciones sociales asociadas a construcciones políticas que fueron creciendo, digamos. Lo de Colombia, lo de Petro, es un personaje, un dirigente que lleva muchos años. Es la tercera, ¿no? En la sí, política. En eso se parece a Lula un poco, ¿no? Y en el caso de Chile es un proceso más reciente, con dirigentes surgido 2011 en las luchas sociales. El estallido sin demasiado conocimiento. Contame lo que te cortito dejé solamente, que lo que para mí refuerza un poco la hipótesis de que la explicación viene por el lado de un rechazo al oficialismo, es que ¿cuáles son los dos casos donde ganó la derecha? La calle Pou, después de 15 años de gobiernos de Frente Amplio, es decir, un oficialismo consolidado de izquierda y ahí vuelve la derecha. Y el otro caso es Ecuador, porque era Lenín Moreno. Es verdad que Lenín Moreno no gobernó, no tomó medidas de izquierda, pero Lenín Moreno llega al poder de la mano de Correa. Venía de Correa. Entonces, justamente son esos dos casos los que tienen hoy gobiernos de derecha. Y en la pandemia, en Ecuador, los cadáveres estaban en la calle, no te olvides de eso, ¿no? Eso necesariamente tenía que haberlo pegado. Tirábamos hace un rato, y se lo preguntábamos a Aníbal Fernández, esto que dijo Daniel Scioli el fin de semana, de recordar que él le había dicho a Cristina que le gustaba como compañero de fórmula Guado de Pedro, y el ratón que quedó flotando de si no hay una fórmula ahí dando vueltas, por lo menos en la intencionalidad, no sé, psicológica de Daniel Scioli. ¿Es posible eso? ¿Es solo un recuerdo? No, Daniel Scioli es un hombre con una extensísima experiencia política, no diría algo así gratuitamente, no es un comentario al pasar. Lo que me parece que está haciendo el ahora ministro es de alguna manera apareciendo en la cancha, a ver qué pasa. Con todo el derecho del mundo, con todo el derecho del mundo. Y yo no descartaría que él fuera el candidato de la unidad del peronismo, porque tiene una aceptación en todo el espectro peronista, ¿no? Nos tenemos que ir, Raúl. Gracias Isaac Rutnik. Muchísimas gracias, equipazo. Nos volvemos a encontrar mañana Para que Sepas, ya con la presencia otra vez de Marce Pagano, que va a estar de vuelta. Son las 20:59, 12 grados y medio en toda la ciudad de Buenos Aires. Y ya viene Viviana Canosa, por supuesto. Para que Sepas.